tardes. Finalmente, 4 gremios docentes se mostraron disconformes con la propuesta del Ministerio de Educación y Ciencias, quienes le ofrecieron un 12% de reajuste salarial. Ahora ellos están pidiendo un 16%. No obstante, el ministro Enrique Riera firmó un acuerdo con los demás gremios que sí están de acuerdo. Sergio, te escuchamos. Gracias, Cintia. Pasaron varios días de incertidumbre si es que la huelga de los docentes iba a continuar o no. Finalmente hubo una reunión importante esta mañana en el Ministerio de Educación y Ciencias y fueron casi 3 horas de intensas negociaciones. Solo 5 de los 9 gremios firmaron el acuerdo y estamos hablando de que los principales y que tienen mayor cantidad de agremiados, 4, hablamos de la FEP, OTEP, UNE y SINADI, exigieron finalmente el incremento del 16% y no aceptaron lo que propone el gobierno y finalmente se levantaron de la mesa y dieron amenazas de que van a volver a manifestarse próximamente. Ellos están exigiendo básicamente que se pueda llegar al 16% de manera rápida y no en los 4 años. Vamos a escuchar con relación a esta queja por parte de los docentes primeramente a Eladio Benítez, que es dirigente de la UNE, y también a Abundio Duarte, que es docente sindicalista, pero sí que estuvo dentro de los 5 gremios que firmaron. Vamos a escuchar entonces a Benítez y a Duarte. Pero el 12% anual que ofrece durante los 4 años realmente no representa lo que se había acordado inicialmente en el 2016. Pues se requiere un 12.9% anual hasta llegar a los 5 años que sería el 2021 para poder completar ese monto. Y estamos buscando asegurar que desde enero del próximo año 2018 cada maestro pueda ganar un 400.000 guaraníes más. Durante la conferencia de prensa del ministro Enrique Riera se lo notó bastante ofuscado luego de estas horas de negociación y de la postura prácticamente cerrada por parte de la mayoría de los docentes. Y dijo que bastaba solamente una firma de un gremio nada más para poder beneficiar a los 80.000. Y en plena mesa dentro del MEC firmó el documento de la carrera docente y también de la suba del 12% hasta el 2021 para que puedan alcanzar, según dice él, estos 80.000. Todos, estamos hablando de a nivel país, en un salario de 3 millones de guaraníes. Hacienda prevé invertir al respecto unos 79 millones de dólares. Y hay que decir también de que con referencia al presupuesto del año pasado se va a llegar a 1.000 millones de dólares en inversión para el 2018, utilizando ya o alcanzando del Producto Interno Bruto del país un 5,5% para educación. Vamos a escuchar entonces al respecto al ministro Herrera. En total estamos hablando de 58%. 58% en 5 años. Y claro, yo creo que están buscando excusas para no hacer un acuerdo y para no comprometerse. Y hacer el cálculo, René, vos que son muy buenos los cálculos. Hacer el cálculo. Y sumar. Sumar. 12 por 4 más 10% de este año. Sumen. Y sumarle la inflación. 4% por año de inflación. Sumar. Se lo estuvo acusando en los últimos días a Riera de tener un discurso proselitista y más aún ayer con la promesa del 12% de incremento. Él negó totalmente esto y dijo que son cuestiones que se deben dar. Hablamos del aumento y que los intereses políticos, sí, los que tienen estos intereses son los referentes gremiales. Hablamos principalmente del SINADI, donde está Miguel Marecos, y también Silvio Piris, que está en el grupo de Añetete, justamente donde está Mario Abdo Benítez. Los docentes que están en protesta anunciaron que van a estar en vigilia 90 días controlando que la bicameral de presupuesto se anime por lo menos a tratar de incrementar del 12 al 16% el reajuste del salario profesional para los docentes. De lo contrario, van a analizar una nueva posibilidad de huelga dentro de este año. Es lo que podemos informar. Volvemos contigo, Cintia. Muchísimas gracias, Sergio Valdés, por esta información. Entonces, estos 4 gremios disconformes se mantienen en movilización permanente.